Reciban un cordial saludo. A continuación vamos a resolver un ejercicio relacionado con el tema de campo eléctrico. El ejercicio dice así: dos cargas puntuales positivas están ubicadas en la base de un triángulo equilátero, tal como lo indica la figura. Q1 es una carga positiva de 5 por 10 elevado a la menos 6 coulomb y Q2 es igual a 2 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Nos piden calcular la magnitud del campo eléctrico en el vértice superior del triángulo. Es decir, vamos a calcular la magnitud de campo eléctrico en este punto debido a la carga puntual positiva Q1 y a la carga puntual positiva Q2. Lo primero que debemos hacer es hallar la magnitud de campo eléctrico en este punto debido a la carga puntual Q1 y hallar la magnitud de campo eléctrico en este punto debido a la carga puntual Q2. Para ello procedemos de la siguiente manera. Aquí tenemos la ecuación que nos permite hallar la magnitud de campo eléctrico. Magnitud de campo 1, porque voy a trabajar con la carga puntual Q1, es igual a la constante electrostática multiplicado por la carga puntual Q1 dividido entre la distancia que tenemos desde la carga puntual Q1 al punto P. Sustituyendo los valores correspondientes tenemos que la magnitud de campo eléctrico 1 es igual a 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Este es el valor de la constante electrostática multiplicado por la carga Q1, que es de 5 por 10 elevado a la menos 6 coulomb, dividido entre la distancia de separación que tenemos acá. Esta distancia, como estamos trabajando con un triángulo equilátero, todos sus lados son iguales. Significa que si acá tenemos 0,5 metros, desde la carga Q1 hasta la carga Q2, desde la carga Q2 a este punto 0,5 metros, y desde la carga Q1 hasta este punto 0,5 metros. Resolvemos en el numerador. Un coulomb de acá se simplifica con un coulomb de acá. Multiplicamos 9 por 10 elevado a la 9 por 5 por 10 elevado a la menos 6. Eso nos daría como resultado 45.000 newton metros cuadrados sobre coulomb. Y eso iría dividido entre el resultado de esta potencia. 0,5 metros al cuadrado nos da 0,25 metros cuadrados. Metros cuadrados se simplifica con metros cuadrados. Dividimos 45.000 entre 0,25 y obtenemos el siguiente resultado. 180.000 newton sobre coulomb es la magnitud de campo eléctrico en este punto debido a esta carga puntual. Vamos a proceder de la misma manera para la carga puntual Q2. Sustituyendo, entonces tenemos que la magnitud de campo eléctrico 2 va a ser igual a la constante electrostática, que es de 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Sustituimos el valor de la carga Q2, que es de 2 por 10 elevado a la menos 6 coulomb, y eso va dividido entre la distancia de separación de la carga 2 al punto en estudio, que es de 0,5 metros, y lo elevamos al cuadrado. Un coulomb de acá se simplifica con un coulomb de acá, entonces tenemos que 9 por 10 elevado a la 9 por 2 por 10 elevado a la menos 6 va a ser igual a 18.000 newton metros cuadrados sobre coulomb. Eso va dividido entre el resultado de la potencia, 0,5 al cuadrado, nos da como resultado 0,25 metros cuadrados. Metros cuadrados se simplifica con metros cuadrados. Dividimos 18.000 entre 0,25 y obtenemos que la magnitud de campo eléctrico 2 va a ser igual a 72.000 newton sobre coulomb. Como ya conocemos la magnitud de campo eléctrico de la carga puntual Q1 y conocemos la magnitud del campo eléctrico de la carga puntual Q2 en este punto, que son estos valores respectivamente, entonces nosotros debemos hacer una representación vectorial de la magnitud E1 y de la magnitud E2. Para ello vamos a dibujar un plano cartesiano y en el plano cartesiano vamos a dibujar este triángulo equilátero, tomando en cuenta que el punto en estudio es el vértice superior. Eso significa que este vértice superior
lo vamos a dibujar en el origen de coordenadas. Al dibujar este triángulo en este plano cartesiano, entonces quedaría de esta manera. Ahora, si en este punto se coloca una carga de prueba que por convenio es positiva, como la carga puntual Q1 es positiva y la carga de prueba es positiva, entre ambas cargas se va a manifestar una repulsión. Significa que la carga de prueba se alejaría de la carga puntual Q1. Entonces representamos un vector alejándose de la carga puntual Q1, cuya magnitud nosotros la conocemos que es de 180.000 newtons sobre Coulomb. Como la carga de prueba es positiva y la carga puntual Q2 también es positiva, entre ambas cargas se va a manifestar una repulsión. Significa que la carga de prueba se alejaría de la carga puntual Q2. Esa representación vectorial entonces quedaría de esta manera y la magnitud de este vector también la conocemos que es de 72.000 newtons sobre Coulomb. Cuando llegas a este punto puedes trabajar con dos métodos. El primer método es el método de las componentes y el segundo método es el método del paralelogramo. Para este video yo voy a trabajar con el método del paralelogramo. Para ello voy a trazar un segmento de recta que va desde el punto terminal de este vector y paralelo a este vector, entonces sería un segmento de recta que iría así. Y vamos a trazar un segmento de recta paralelo al vector E2 que va desde este punto terminal hasta este punto. Quedaría de esta manera. Después de trazar este segmento de recta y este segmento de recta, entonces desde el origen hasta el punto donde se cruzan los dos segmentos de recta que hemos trazado, sería el vector de la magnitud del campo eléctrico resultante. Nos corresponde hallar entonces esta magnitud, que es lo que nos están pidiendo en el ejercicio. Calcular la magnitud de campo eléctrico resultante en el vértice superior del triángulo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nosotros conocemos la magnitud de este vector y conocemos la magnitud de este vector. Si nos damos cuenta, acá se va a formar un triángulo obtusángulo con este segmento de recta, este vector y este segmento que nosotros acabamos de trazar. Aquí tenemos un triángulo obtusángulo. Obtusángulo porque en este vértice se va a formar un ángulo mayor a 90 grados. Nosotros necesitamos este ángulo que se está formando acá, necesitamos este valor que ya lo conocemos, 180.000, y conocemos este valor que es este mismo resultado de este vector, que es 72.000 newtons sobre Coulomb. Para nosotros poder hallar este ángulo que se está formando acá, que es el ángulo del vértice opuesto a la magnitud de este vector, siempre va a ser el vértice opuesto, entonces nos vamos a valer de la siguiente estrategia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle continuidad a este segmento de recta hasta que corte el eje de las abscisas. Quedaría de esta manera. Como podrás notar, entre este vector, este segmento de recta y el eje coordenado se está formando un triángulo. Recuerda que estamos trabajando con un triángulo equilátero y la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180. Entonces significa que acá tenemos un vértice de 60 grados, acá tenemos 60 y acá tenemos 60 porque el triángulo es equilátero. Tomando como referencia este vértice donde hay 60 grados y este segmento completo, cuando corta al eje de las abscisas, entonces acá también vamos a tener 60. Este segmento completo, cuando corta al eje de las abscisas, se forma un ángulo de 60, ya que aquí mide 60. Y como este segmento es paralelo a este vector, entonces si aquí hay 60, acá también vamos a tener 60. Significa que en este vértice tenemos 60 grados también, ya que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180 grados. Entonces, un ángulo llano mide 180 grados, que sería todo este ángulo acá, completo. Toda esta parte acá, 180.
Si a 180 le restamos 60 que conocemos, entonces nos quedaría que este ángulo, mire, 120. Como ya conocemos este ángulo, que es el ángulo opuesto a este vector, que es la magnitud del campo eléctrico resultante, entonces podemos hallar esa magnitud de campo eléctrico haciendo uso de la ley del coseno, que la tenemos acá. Aquí iría la magnitud de campo 1, aquí iría la magnitud de campo 2, magnitud de campo 1, magnitud de campo 2, multiplicado por el coseno del ángulo, que ya lo tenemos, que son 120. Vamos a borrar esta parte acá para continuar con el ejercicio. Sustituyendo, entonces tenemos que la magnitud de campo eléctrico 1 es igual a la magnitud de campo 1. Estoy usando notación científica para que toda esta información pueda entrar acá. Entonces, tú en tu calculadora, si quieres, puedes colocar estos valores, no hay problema. Entonces sería la magnitud de campo 1, 1,8 por 10 elevado a la 5 newton sobre coulomb elevado al cuadrado, más la magnitud de campo 2, 7,2 por 10 elevado a la 4 newton sobre coulomb al cuadrado. Repito, son estas mismas magnitudes que están acá expresadas en notación científica, menos el doble de la magnitud de campo 1 por la magnitud de campo 2 multiplicado por el coseno del ángulo, que es 120. Resolviendo toda esta operación en la calculadora, entonces concluimos que la magnitud de campo resultante va a ser igual a 224.819,9279 newton sobre coulomb. Hasta aquí este video. No olvides suscribirte al canal y hasta una próxima entrega.